Gracias, presidente, por esta entrevista. Yo quería ya empezar a entrar a algunos sectores y de manera puntual el Ministerio del Interior. 14 exministros han firmado un comunicado cuestionando la decisión que se ha tomado respecto a este retiro de varios generales, ¿no? Y también el expresidente Martín Vizcarra lo ha calificado de un error. ¿Considera usted que hubo algún tipo de equivocación? No probablemente en el fondo, pero en la forma. Mire, hay momentos en que es imposible separar el fondo de la forma. Y menos aún cuando estamos en una situación de emergencia y en una situación crítica con respecto a seguridad, y seguridad en todos sentidos, seguridad en salud, etcétera. La decisión fue absolutamente constitucional, no hay duda. Consultamos, vimos, este es un caso extraordinario de renovación de cuadros. Muchos de los expertos que han citado algunas cosas indicando de que esto no es constitucional se han quedado en la mitad de un artículo en el cual habla de la renovación ordinaria. Aquí hemos hecho una renovación extraordinaria, eso es lo primero. En segundo lugar, cuando uno encuentra una situación como la que hemos visto, y ustedes han reportado en todos sus programas lo que ha sucedido con la violencia policial, digamos, desproporcionada. Ustedes han reportado en más de una oportunidad la situación de corrupción en la policía, en casos críticos en los cuales se ha jugado incluso con la vida de los efectivos policiales al incurrir en actos de corrupción para equipos de protección médica. Cuando uno tiene eso en consideración, cuando uno sabe que está dentro del marco de la ley total y absolutamente, y cuando ve que en los mandos mayores, de altos mandos, hay personas que están involucradas, ya sea en estos actos de violencia por la línea directa de mando o en actos de corrupción, entonces uno tiene que pensar muy bien qué grado de confianza puede tener en los altos mandos en un momento tan complicado. Claro, pero el punto está que se ha pasado a retiro a 18, ¿no es cierto? 18 generales. No estoy segura si todos formaron parte de este comando operativo en el caso de estos actos de violencia que efectivamente se han acreditado o en el caso de esos actos de corrupción. Es ahí donde entra en todo caso este debate que te dicen legalidad, en este caso versus institucionalidad. Y ya en anterior oportunidad y con el presidente Paniagua además también se pasó a retiro a varios que terminaron reincorporándose porque se había hecho de manera irregular. ¿Podemos estar corriendo ese riesgo en esta oportunidad? Mire, yo creo que vamos por partes, ¿no? El primer tema que usted mencionó, si las normas que rigen a la policía pudieran interpretarse de tal manera de que saco al número 9, saco al número 7, eso no se puede hacer. Realmente uno tiene, cuando quiere escoger a alguien en el cual tiene confianza, tienen que salir todos los anteriores. Desgraciadamente, estas son las normas rígidas de la jerarquía en las Fuerzas Armadas y en las fuerzas policiales, primero. Segundo lugar, como usted bien ha mencionado, entre las personas que están en esa lista que han sido pasadas al retiro, hay personas que han participado o por lo menos han tenido injerencia en estos actos que usted ha mencionado, hay personas que han sido repuestas por mandato judicial, pese a que hay una sentencia del Tribunal Constitucional posterior a la reposición de ellos que indica que es absoluta prerrogativa del Poder Ejecutivo el separar los mandos y que el Poder Judicial, por la separación de poderes, no puede intervenir en un acto de esa naturaleza. O sea que ya tenemos ahora, de ahora en adelante, una sentencia del Tribunal Constitucional que si se hubiera hecho anteriormente hubiera impedido la reincorporación de al menos de 5 a 7 generales. Y en tercer lugar, hay otro grupo que están involucrados en estos actos que ustedes han denunciado. Pero eso sí tiene usted razón. Queda un grupo de gente, quedan 3 o 4 altos mandos que están limpios. Si hubiera sido posible hacer lo que usted plantea y escogerlos y luego de poner encima, desgraciadamente no es posible hacer eso. Ya, ¿qué garantiza que esta reforma, bueno, ustedes no terminan de llamarla reforma, es verdad, pero en el caso de Valentín Paniagua, el expresidente, también se decía sentar las bases de la reforma? ¿Es eso lo que se está haciendo y por qué esta sí tendría éxito y en qué falló en todo caso la anterior?
Mire, hay varias razones, no voy a entrar en todas y cada una de ellas, pero en primer lugar, en este caso, este proceso de fortalecimiento y modernización de la policía tiene una cosa muy clara: todo el apoyo del presidente y de la presidenta del Consejo de Ministros. O sea que en primer lugar cuentan con eso. En segundo lugar, ya hay suficientes sugerencias, planteamientos, ideas que nos permiten visualizar cómo se debe hacer eso. En tercer lugar, al hacer intervenir a Servir y a los funcionarios civiles en todo lo que es la gestión administrativa y financiera, eliminamos uno de las tentaciones y problemas más graves que ha tenido la policía a lo largo de su historia. Y hemos visto que ha habido casos bastante opacos de manejo de recursos financieros. Entonces, por lo menos estas primeras medidas nos dan la confianza de hacer lo que se había mencionado anteriormente, de sentar las bases. Sabemos que 8 meses es muy poco, pero no son solo 8 meses, estamos en campaña electoral y por lo tanto cada candidato, con justa razón, va a querer utilizar esto como un tema de campaña. No solo eso, sino las elecciones son en la primera vuelta el 11 de abril. Para ese momento ya tendremos por lo menos 2 y el 6 la segunda. O sea que los tiempos son muy cortos y lo que aspiramos es a sentar las bases firmes, unos cimientos sólidos, con todo el apoyo que se le pueda dar desde la Presidencia de la República y la Presidencia del Consejo de Ministros. Este anuncio de una huelga policial, ¿cómo la están evaluando? La estamos evaluando. Lo que hemos sabido es que hay siempre, como en todo caso, algunos generales descontentos, sobre todo generales en retiro, algunos que de una forma u otra han sido afectados no solo por esta situación las decisiones que hemos tomado ahora, sino por otras decisiones y por otras acusaciones que ustedes mismas en sus programas han puesto sobre el tapete. Y ellos básicamente se sienten afectados. No creo que con justa razón, porque realmente ustedes han demostrado algunos de estos actos. Lo que consideramos es de que hay un intento de movilizar, pero por otra parte hemos recibido mensajes muy claros de la policía de a pie, de los que están en las comisarías, de los que han sido afectados por el robo de computadoras, por la entrega de material defectuoso y todo, que están diciendo por fin hay algo. Y hay muchos que también dicen que el poner a Servir va a ayudar a limpiar a la institución de malos elementos. Paso al tema de la Constitución, el cambio de la Constitución. Entonces, en un primer momento usted ha dicho que este no es el momento, pero luego en Huaura también quiero que en todo caso nos aclare exactamente a qué se refiere. Da la sensación de que era, bueno, sí, llevémoslo ya al debate. ¿Sí considera que es el momento para empezar a debatirlo o ya sembrar la semilla de un cambio de la Constitución? Bueno, en primer lugar, no tenemos el mandato en el gobierno de transición que me honro en presidir, de transición de emergencia, para iniciar un proceso de cambio constitucional. Yo soy muy consciente que he sido elegido, o designado más que elegido, por 97 congresistas. Eso no me da un mandato a mí para empezar un gran debate, un proceso de cambio, ni mucho menos. Lo que sí puedo hacer, y eso fue lo que dije, y lo dije, y me permiten aclararlo, es que ya tenemos suficiente información, sugerencias, planteamientos, ideas, que vienen de diferentes lugares. E incluso durante el gobierno de Valentín Paniagua se armó un grupo de trabajo que propuso algo que luego desapareció poco a poco. Recuperemos ese intento, actualicemos los planteamientos, escuchemos los diferentes puntos de vista y entreguémosles al próximo gobierno y al próximo Congreso, elegido esta vez sí por toda la ciudadanía, la decisión de cómo cambiar la Constitución. Eso es simplemente lo que he dicho. Y además de eso he añadido que en todo el mundo las constituciones van evolucionando poco a poco. La Constitución actual ha tenido una serie de modificaciones, no hay que tenerle miedo a eso. Y lo que podemos hacer dentro de este tiempo limitado es lo que mencioné. Recoger información, sentar las bases. Ya en este momento el Acuerdo Nacional está convocando a un grupo. Nos parece excelente que ese sea el escenario que lo haga, pero no vamos a ir más allá. No tenemos la legitimidad y no tenemos en este momento ni el tiempo ni la legitimidad para hacerlo, Rosana. Presidente, se me acabó el tiempo, así que le cedo la posta a Mónica Delta. Muchas gracias. Gracias. Presidente, ¿cómo está? Muy buenas noches. Gracias por recibirnos a todas.
Yo quería insistir en el tema de la Policía Nacional, no por una razón de tipo personal, sino que creo que hay que medir también la dimensión de lo que puede provocar una situación de insatisfacción. Usted ha señalado que efectivamente varios de los que han sido pasados al retiro están vinculados o a los exabruptos que ha tenido la policía en las manifestaciones o a las denuncias que han habido vinculadas efectivamente a las compras, a la logística del instrumental sanitario. Pero usted ha dicho que hay 2 o 3 que han pagado, digamos, como justos entre los pecadores. Y en esos 3 podría estar el comandante general o el excomandante general, el general Velasco. ¿Por qué? Él ha estado en la unidad de cuidados intensivos, no ha estado en las manifestaciones, ha tenido adherencia y ha mostrado públicamente que hay una disconformidad en la decisión que usted ha tomado. Es decir, en esa sensación, en esa relación, ¿se ha medido bien lo que podría provocar una insatisfacción en esos niveles? Mire, cuando recibí el reconocimiento de las Fuerzas Armadas y Policiales, reconocí al general Orlando Velasco por su dedicación y por tan poco tiempo después de haberse recuperado, el haberse incorporado a sus actividades, y me parece que es una persona digna de tomar en cuenta en cualquier otra tarea futura. Pero vamos al tema de insatisfacción, que tiene 2 niveles. Entiendo la insatisfacción de aquellos que han sido retirados y he explicado las razones y todo eso. Pero por favor, no traslademos esa insatisfacción al resto de los efectivos de policía. Estos llamados a huelga lo que hacen es distanciar más a la policía de la ciudadanía, en momentos en el cual el gobierno de transición y emergencia quiere acercar, quiere volver a poner a la ciudadanía en contacto con su policía. Una huelga en estas circunstancias los alejaría más. Yo creo que hay que reflexionar sobre ese tema, no creemos que sea algo que pueda suceder y menos aún que cualquier oficial responsable de alto rango en actividad o retirado siquiera esté pensando en un momento tan crítico en el país fomentar una acción de ese tipo. Pero usted está llamando a una reflexión entre quienes están disgustados por una decisión que ha tomado el gobierno o efectivamente tienen la certeza de que los mandos inferiores de la policía están tranquilos con este pase al retiro. La información que tenemos, que es muy difícil conseguir en tan corto tiempo, es que hay muchos efectivos de la policía que han estado, al contrario, molestos con la forma en la cual se ha manejado la institución por cosas como lo que usted ha mencionado. Algunos disconformes con todo el tema de corrupción, otros disconformes con el tema de trato, etcétera, y algunos también disconformes con la forma así, digamos, excesiva que se usó la fuerza. La información que tenemos es que la mayoría de los efectivos son conscientes de su labor, estamos seguros de que cumplirán sus responsabilidades a cabalidad, y lo que yo quisiera hacer es un llamado a estos altos mandos, a estos oficiales, que por favor acepten la situación, conversémosla de otra manera, que podemos tener otras oportunidades, pero que de ninguna forma traten de crear una situación de zozobra en la ciudadanía y en la policía. Conversar no podría ser revertir, porque eso es lo que están pidiendo, e incluso están pidiendo la renuncia del ministro del Interior, ¿no? No, esto está descartado. Yo le digo, no tenemos tiempo para andar en experimentos. El ministro del Interior tiene toda la confianza de la presidenta del Consejo de Ministros y toda mi confianza. No estamos para entradas y salidas y juegos de ajedrez, que entra uno y sale otro, un momento tan crítico por un grupo de oficiales disconformes, la mayoría de los cuales está cuestionado.